Bienvenida, familia nocturna, al episodio número 295 de Hablemos de lo que no existe. ¿Por qué te menciono el número? Porque estamos muy cerca del 300. Atento, porque 300 va a ser un episodio especial. Pero este no se queda atrás. Hoy te voy a contar 7 historias o más acerca de brujería, pactos embrujados, brujos malvados y brujas envidiosas que andan por la vida ahí haciendo venganzas a personas que ni la deben ni la temen. Hoy te propongo un trato. No un pacto, un trato. Un trato entre la familia nocturna y su narrador. Si te gusta una historia, suscríbete. Si te gustan 2, 3 o más, comparte este video. Pero todo esto, hazlo al final. ¿Te gusta una? ¿Te suscribes? ¿Te gustan 2 o más? Compartes el video. Pero no te quito más tiempo. Vamos directo a los sustos. Comenzamos. Te voy a contar una historia que me acaba de desbloquear algo que no sabía que estaba pasando. Lo llamaremos Víctimas del Podcast Nivel 2. Ahí te va de qué se trata esto. Gaona, que es un suscriptor del canal, me mandó un mensaje, el cual iniciaba de una manera en la que, lamento decirlo, pero solté una carcajada apenas lo leí. Y el mensaje decía, narrador te culpo. Y dije, ok, ya empezamos fuerte con esta historia. Y Gaona me contaba que me culpa, que a raíz del podcast está traumado, pero no por lo que tú crees. No es una víctima del podcast nivel 1. No es porque hayan ocurrido cosas en su casa, porque de repente algo se movió, vio una sombra. No, es porque ahora que muchas personas se han estado moviendo a preguntarle a personas de su entorno si tienen por ahí alguna historia, Gaona descubrió que su familia tiene un pasado oscuro, muy oscuro, y él no tenía ni la menor idea. Pero no era casualidad. Su papá se lo estaba ocultando prácticamente desde el nacimiento. No quería que nadie se enterara. Y entonces, un día, hace cerca de 1 mes y medio, lo descubrió escuchando este podcast. Y el papá, que es familia nocturna del closet, tengo que decirlo, porque se quedó escuchando todo el episodio sin que él se diera cuenta porque estaba detrás de una puerta, cuando el papá terminó de escuchar el episodio. Y Gaona fue y apagó, no sé si la televisión o el celular o donde lo estaba escuchando, y lo hizo como de la forma más tranquila posible para no llamar la atención de nadie, porque en su casa a su papá no le gusta que la gente esté escuchando eso. No le gusta que se estén escuchando historias de terror, cosas sobrenaturales. Él dice que esas cosas no existen, que no deben de estar ahí, están jugando con cosas tontas, con ideas tontas. Pero cuando Gaona apaga y voltea a la puerta y ve que su papá está como que escondidillo ahí al ladito de la puerta, pero está como ensimismado, está dándole vueltas a algo, le dice, papá, perdón, discúlpame, ya no voy a escuchar esto en la casa porque realmente el señor se pone mal. Y el papá de Gaona se le queda viendo y le dice, no te preocupes. ¿Tú crees en eso? Y Gaona le dice, sí, papá, es que me pasó algo hace tiempo. Y el papá nada más mueve la cabeza de arriba abajo y le dice, haces bien, hijo. Esas cosas sí existen. Y entonces Gaona se queda sorprendido y dice, ¿me estás tomando el pelo? ¿Estás jugando conmigo? ¿Por qué dices eso? Dice, hijo, a ver, cuéntame qué te pasó. Y ya veré yo si te cuento lo que a mí me pasó. Gaona le cuenta esto, que no es cualquier cosa. No tiene nada que ver con el podcast. Tiene que ver con el gusto de Gaona por ver historias de terror. Resulta que él, hace cerca de unos 4 años antes de escuchar este podcast, inclusive antes de que este podcast existiera, un día estando en su casa, de repente ve la sombra de un niño que va de la habitación de sus papás hacia un baño que está intermedio en un pasillo, se queda helado porque después ve como la puerta del baño se abre, de ahí vuelve a salir la sombra del niño y se mete en su habitación y se va debajo de la cama. Dice Gaona que le dio tanto miedo que eso al mismo tiempo lo llenó de algún tipo de valor insensato y entonces en voz alta nada más dijo, no me estés fastidiando, yo no voy a jugar contigo porque me das miedo. Y escuchó unos pasitos que salieron debajo de la cama y vio como lentamente la puerta se iba cerrando sola, la de su habitación, hasta que terminó golpeando y escuchó unos pasitos que iban por el pasillo de su casa. Se quedó frío y desde entonces sabe que hay algo por ahí, invisible. Sabrá Dios qué era, un niño, un fantasma, un demonio, un duende, quién sabe. Pero eso, que sucedió hace 2 años, hizo que él desarrollara gusto por el tema de lo paranormal. ¿A quién más le ha pasado esto?
hay personas que hayan vivido esto, entonces estas no son mentiras, no son cosas inventadas, realmente pasan. Y Gaona le cuenta esto a su papá. El papá de Gaona sigue como pensando, sopesando la situación y mueve la cabeza de arriba abajo, pero está medio oído. Le está prestando atención, pero a la vez no. Y se ve que está como rumiando, como masticando pensamientos. Y le dice, vente hijo, vamos afuera. En el patio tienen un pedacito de piso que está como si fuera un escalón levantado. Algo que mide más o menos unos 3 metros de ancho. Y de fondo unos 75 centímetros. Es un espacio suficientemente grande como para que te sientes y que se siente alguien al lado y así sucesivamente unas 4 personas o 5. El papá de Gaona se sienta, pone su espalda contra la pared, le pide una disculpa a su hijo, saca una cajetilla, saca un cigarrillo, lo enciende y le dice, hazte para allá porque no quiero que te dé el humo tan directo, te voy a contar qué me pasó. Y le dice, hijo, sí sabes de dónde venimos tu mamá y yo. Y entonces Gaona le responde, pues no papá, ustedes nada más hablan del rancho, pero no, pues tampoco nunca hemos ido. Mira, tu mamá y yo venimos de una tierra que es muy conocida porque es de brujos. Pero ni a tu mamá ni a mí nos gustan esos temas porque pues no nos gustan esos temas. Tú tienes, hijo, un pasado medio oscuro. Y cuando te digo medio me estoy tocando mucho el corazón. Tienes que tener mucho cuidado porque ya les abriste las puertas. Ya te pasaron esas cosas, sabrá Dios por qué. Porque siempre tu mamá y yo los buscamos protegerlos desde el principio. No habían cumplido ni el mes y forzamos a los padres a que le hicieran el bautizo a ti y a tu hermana. Y no es por supersticiosos, es porque me pasó algo. A mí y a toda la familia. Yo no quiero que conozcas a tus tíos, hijo, porque tus tíos practican brujería. Yo no quiero llevarlos al pueblito porque allá eso se estila como algo bueno y yo no lo veo así. Cuando yo era pequeñito, me enteré de la historia de mi abuela. Y resulta que mi abuela, que en paz descanse, que yo no la conocí a esa señora, hacía tratos con el de abajo. Y ella, todo el tiempo, se encargaba de hacer diferentes tipos de pactos para las personas. Le iba muy bien, sacaba muy buena lana, pero ella solo trabajaba con el de abajo. Pactos oscuros, cosas muy negativas, cosas horribles. A mí me empezaron a contar historia tras historia, cosas horripilantes que hacían parecer más a mi pobre abuela como una mercenaria, una terrorista, que realmente como una viejita como yo alguna vez la vi en foto. Pero yo siempre vi algo raro en mi abuela. Mi abuela en las fotografías aparecía siempre dando el perfil izquierdo. Y ahí me dijeron por qué. Resulta que en el lado derecho tenía la cara deforme. Pero mi abuela no siempre fue así. Mi abuela se le deformó la cara a raíz de un pacto que hizo que las cosas no salieron bien. Dicen que trajo a 2 personas. La persona que quería el trabajo y alguien que no sabía que lo iban a utilizar para que el trabajo se diera. Junto con él se trajeron un par de gallinas. Y entonces dicen así, que cuando la abuela agarró a las gallinas y pues les dio cuello literalmente, empezó a rociar con la sangre a la persona que iban a utilizar y que una de las cabezas de la gallina empezó como a moverse mucho y se empezó a escuchar una voz grave en el lugar que decía, yo no te di permiso que me llamaras, te voy a castigar. Y que enfrente de los hombres mi abuela empezó a gritar como si le estuviera cayendo ácido en la cara y después de eso quedó deforme para siempre. Después de esa situación, mi abuela ya no quería andar haciendo cosas de brujería, pero muy tarde, porque mi papá, mis tíos y mis tías, todos son brujos, todos son brujos. Todos le aprendieron las mañas a la abuela, ya vendían servicios, eran muy jovencitos en ese entonces y ya vendía servicios. Mi papá fue el que me contó la historia. La abuela se andaba rehuyendo, ya no quería hacer nada, pero bueno, las cosas así son. Así es que cuando yo escuché la historia, lejos de sentirme orgulloso, pues no sé, me hizo pensar que mi abuela era una persona mala y yo no quería eso. Así es que me empecé a alejar de todas esas cosas. Cuando era niño, pues sí, hacíamos cosas en la casa, pero ya después de eso, a mis 14, 15 años decidí que no. Yo no quería ser una mala persona y no empecé a hacer esas cosas, porque mi abuela y mi papá y mis tíos, todos hacían lo mismo. Si les llegaban y les dejaban una lana,
lo que les pidieran se podía. Y no me sentía a gusto con eso. Así es que conocí a tu mamá. Tu mamá tampoco le gustaba, a pesar de que toda la familia de ella también eran brujos. Así es que nos entendimos muy bien. Mi familia no quiere a tu mamá. Su familia no me quiere a mí. Y nos entendíamos perfectamente. Éramos las gallinitas negras. Y decíamos siempre en broma, mientras no nos sacrifiquen no pasa nada. Y siempre andábamos con nuestros chistes, pero, ya hablando en serio, tras bambalinas les teníamos miedo de nuestras familias, porque sabíamos de lo que eran capaces. Así es que en la primera oportunidad nos fuimos del pueblo. Agarramos un camión, llegamos a la ciudad y nos casamos en el civil. A la fregada. No queríamos saber ya nada de ellos, íbamos a empezar desde cero, las cosas se iban a dar. Y el día que nos casamos, en la noche, cuando estábamos durmiendo juntos ahí en un cuartucho que apenas alcanzábamos a pagar, en la ciudad, y te estoy diciendo que en esta ciudad, en ese tiempo, ya no había ningún tipo de animal dentro de la urbe urbana, se escuchó como vino un jinete desde lejos, pero era como si tuviéramos bocinas adentro de la habitación, porque sonaba que retumbaba todo. Escuchamos a un vecino gritar y a una vecina estaba diciendo, ¿qué es eso? Es un caballo, eso no es un caballo, eso suena muy pesado. Y yo nada más abracé a mi esposa, abracé a tu mamá y le dije, no hagas caso, no hagas caso. Y ella dice, sí, ya sé, vino por nosotros, nos quiere regresar. Dice, no le hagas caso. Dice, el caballo llegó hasta fuera de nuestro departamento. Y yo no sé si era con las cosas, yo no sé si era un jinete con el pie, pero le empezó a pegar a la puerta, pero le empezó a pegar duro, duro. Te estoy diciendo que veíamos la puerta que retumbaba y escuchábamos el relincheo del caballo afuera y una respiración que se sentía como si nos las estuviera haciendo en la cara. Fue un momento horrible. Cuando se fue esa cosa, porque yo nada más me puse a hacer oraciones en mi corazón, cuando se fue, le dije a tu mamá, ¿quién crees que sea? Y ella me dice, se me hace que es el charro negro. Nos los han de haber mandado. Ya ves que no nos quieren juntos, pero no los vamos a dejar ganar. Después de eso nos fue tranquila la cosa. Nos tuvimos que cambiar un montón de veces por situación de economía, pero de repente pues las cosas se dieron, no teníamos ni el año juntos y ya estábamos embarazados de ti. Y cuando naciste, empezaron a pasar cosas en la casa en la que estábamos. Yo traía un trabajo nuevo, tu mamá se tenía que quedar ahí porque apenas estaban pasando su cuarentena y ella me decía que no te podía dejar solo porque apenas te dejaba solo y escuchaba los pasos como de una chiva que estaba dentro de la casa caminando de una habitación a otra como si buscara algo. Y ella iba y te abrazaba y se dejaban de escuchar cosas. Te vuelvo a decir, en esta ciudad tú nunca has visto un animal de esos, porque no hay y en ese tiempo tampoco había. Pero adentro de la casa sonaba como si estuviera una chiva. ¿Y sabes qué? Un día tu mamá se metió a bañar. Dejó la puerta abierta del baño. Te dejó a ti sobre la cama viendo directamente y nunca te quitó los ojos de encima, excepto cuando le cayó champú en los ojos. Y en ese momento donde se los limpió, ya estaba la sombra de una cabra que se empezó a erguir y quería verte como desde arriba. Y tu mamá nada más empezó a hacer ruidos como si fuera una cara de verdad. ¡Héigale! ¡Héitale! ¡Eche! ¡Eche! Y se empezó a acercar así, sin nada. Se salvó de darse una resbalada y meterse un golpe. Se pudo sostener contra la pared. Llegó a la cama y dice que nada más te abrazó y empezó a llorar arriba de ti. ¿Quién sabe en qué momento se fue la sombra? Y después de eso, mijo, te teníamos que estar llevando, compadre, cada fin de semana para que te estuviera dando bendiciones. Nos querían de vuelta, pero no nos íbamos a dejar. Y ya. Desde entonces decidimos tu mamá y yo que hijo que tuviéramos, hijo que íbamos a bautizar, hijo que lo íbamos a acercar a alguna iglesia, la que fuese, y le íbamos a decir que esas cosas son para tontos, que esas cosas son mentiras, para que no se les metieran en la cabeza, porque nosotros lo aprendimos de brujos. Una vez que se te mete aquí, ya es difícil sacarlas. Pero ahorita, pues a ti ya te pasó, ya crees en eso, mejor dejar las cosas claras. Familia Nocturna, yo sé que ya llegaste hasta aquí, que esta historia que te estoy contando probablemente está fuerte, pero no has escuchado la peor parte. La peor parte, me dice Gaona, que no fue eso, que cuando eso se lo estaba contando su papá, él sentía nada más cómo le daban escalofríos en la espalda, cómo se empezaba a llenar de miedo, pero lo peor fue la pregunta que le hizo Gaona a su papá. Papá, ok, por eso no crees tú,
¿y mamá por qué no cree en la brujería? ¿Por qué no quiere hacer nada? Y le dice, ay, hijito, ahora sí prepárate para que no vayas a dormir hoy. Cuando tu mamá tenía 7 años, estando en su casa, a ella le prohibían que saliera en la madrugada, después del anochecer, cualquier momento. Se prohibía que saliera al patio de su casa. No importaba que viera, no importaba que escuchara, no debía de salir. Pero un día tu mamá se levantó antes que todos los demás. Escuchó ronquidos en la casa, escuchó que estaban ahí con sus sinfonías nocturnas y ella ya no tenía sueño. Se fue caminando para prepararse algo en la cocina y desde la cocina vio el patio de la casa. En el patio de la casa vio a su mamá que estaba lavando ropa y cuando abre la puerta y sale, el lugar se puso helado, pero dice ella helado como el más crudo invierno, casi como si estuviera nevando, porque ella le empezaron a temblar las manos, empezó a sentir que el calor se le iba de golpe y cuando llega lo único que hace es pararse al lado de su mamá, que se le hizo muy raro que estuviera en un camisón tan blanco y que tuviera el cabello tan blanco, porque su mamá sí tenía canas, pero no tantas, y el cabello no lo tenía tan largo y la piel no la tenía tan pálida, pero al final era de noche y solo había luz de luna y uno que otro farolito por ahí que daba algo de luz, así es que no le hizo mucha atención y nada más se le paró al lado de la mamá, le agarró la mano y le dijo, vámonos mamá, hace mucho frío, y le jaló la mano 2 veces y dijo que cuando la jaló la segunda vez, la mano se le deshizo en la suya y cuando voltea, ahí no hay nada, pero tiene un olor como si estuviera alguien muerto ahí y su mano huele igual. Se mete corriendo a la casa y cuando se mete corriendo a la casa hay la voz de una mujer que le habla directamente al oído y le dice, hijita, ven conmigo. Ella desde entonces no quiere saber nada de brujería porque cuando le contó a su mamá eso que había vivido, le dice, ay negra, tú eres bien mensa. No entiendes que yo te digo que no te salgas al patio porque yo ahí entierro mis cosas. No vayas al patio, no te compete nada, no vayas para allá. Por eso tu mamá no quiere saber nada de brujería, porque esa cosa que estaba en el patio, tal vez tu abuela la invocó. Hace unos días estaba platicando con un amigo, y cuando estaba platicando con este amigo, abordamos el tema acerca de las creencias, las religiones y las sectas. Y yo en algunas ocasiones te he dicho cuál es mi postura ante eso. Definitivamente es mucho respeto. Cada quien cree en lo que quiere creer, o con lo que se ha topado en el camino, con lo que le heredaron de creencias, o con lo que ha descubierto en la vida. Pero siempre recomiendo que tengan, digamos, muchas precauciones cuando entras en temas ocultistas. Hay personas por ahí que se hacen decir maestros, que se hacen decir expertos, y realmente están experimentando con las personas. Te lo digo porque cuando estaba platicando con este amigo, me contó una historia que me dejó frío, porque aunque es un amigo de muchos años, nunca me había contado esto por vergüenza. Resulta que en su familia también hay historias. Historias que ya le habían contado, historias que ya conocía, historias que en algún momento se han dicho en este canal, pero esta historia se la habían mantenido oculta justamente por vergüenza. Hay una tía que este amigo prácticamente no tiene relación con ella. Es una tía extraña. Es una tía que se viste de una manera muy peculiar y que cuando intentas tener conversaciones con ella, parece que está media perdida. No te arma bien las palabras, no te dice bien las cosas. Vive junto con un tío y ese tío es el que se encarga prácticamente de ella. Él es el que trabaja, él es el que tiene a las personas trabajando en casa y cualquier necesidad de la tía está cubierta. No te quiero decir que esta tía está loca o tiene algún tipo de problema mental, porque mi amigo no lo sabe, no lo tiene determinado. Y cuando ha preguntado, la familia evade el tema. Años atrás él creía que lo evadían por vergüenza, es decir, tenemos una familiar que tiene un problema mental y no sabían cómo decirlo. Ahora sabe que no. Tiene que ver toda la vergüenza con la historia de la tía, con lo que ella hizo, el por qué terminó así. Resulta que esto data de hace mucho tiempo, de allá por finales de los años 70. En ese entonces, su tía no se parecía en nada, no solo por el cambio de edad, no solo por el viaje atrás en el tiempo. Su tía era una mujer muy inteligente, muy elocuente, muy curiosa y sumamente atractiva.
Su papá, el hermano de esta señora, le cuenta que ella tenía una cantidad de pretendientes, era ridícula, que entre lo inteligente y lo atractiva era una bomba esta mujer. Aparte no se dejaba apabullar por nadie. Cualquier tipo, cualquier chica que quisiera amedrentarla de cualquier manera, ella le hacía frente, le hacía cara. Y eso volvía locos a un montón de personas, porque te vuelvo a decir, la cantidad de pretendientes era una locura. De repente, de un día para otro, ella comenzó a cambiar, de vestirse de una manera atractiva, llamativa. Empezó a utilizar solo colores neutros, colores opacos, colores oscuros. Su cabello, que era muy llamativo, de repente empezó a estar siempre recogido en una colita de caballo que no tenía ni chiste, porque no se veía algo hecho para llamar la atención, sino al contrario, se veía algo hecho para pasar desapercibida. De repente empezó a ser cada vez como más ermitaña, a encerrarse, a no platicar con nadie de su familia. Esta chica para ese entonces ya tenía alrededor de sus 20 años y le iba muy bien económicamente. La familia de mi amigo en ese tiempo era una familia acaudalada. Y esta chica empezó a tener como unos ahorros importantes que de un día para otro desaparecieron. El papá de mi amigo es el que va a hablar con ella y está muy molesto y le dice, ¿qué pasó? Esos ahorros eran para tu retiro, era para el futuro. Y de repente los desapareciste. ¿Qué hiciste con ese dinero? ¿Te lo robaron o qué? ¿Por qué no nos hablas? ¿Por qué no abres las cosas? Y ella le dice, es que lo regalé. ¿Cómo que lo regalaste? Se lo regalé al maestro, tienes que conocerlo, me está cambiando la vida. ¿De qué estás hablando? Es el maestro, es el maestro. Yo te dije que estaba buscando acerca de vida después de la vida. Yo quería saber qué hay después de este velo, qué hay después de este mundo. Y ya lo descubrí, el maestro ha estado ahí. El maestro nos puede llevar. Mi amigo me dice que mientras su papá le está contando esta historia, lo ve ponerse rojo, colorado, del enojo, de la furia, de la frustración. Y cuando mi amigo le preguntó de que por qué se pone así, él le dice porque debía haber hecho algo y no hice nada. Porque me enojé, porque me frustré y dejé que ella siguiera con eso. Ella me estuvo insistiendo que conociera al mentado maestro y yo estaba tan enojado que dije, sí voy a ir. Pero voy a ir para reventarle los dientes al tipo como que le quitó el dinero a mi hermana. ¿Sabe cuánto tiempo y cuánto esfuerzo ha hecho toda la familia para que ella tuviera esa cantidad de dinero? Y ella misma. Es casi 2 años de trabajo completos que he estado guardando. El tipo se los quita. No lo voy a dejar así como así. Mi amigo conoce a su papá. Sabe que no es un tipo violento. Se sorprende al estar escuchando esta historia. Y le dice, papá, o sea, ¿realmente fuiste y le rompiste la cara? Me acobardé con lo que vi. ¿Tú? Pues, ¿qué viste? No sé exactamente, pero lo que vi es lo que hizo que tu tía quedara como está el día de hoy. Y él cuenta que se fue a un lugar que sabía físicamente dónde estaba porque no era lejos de la casa donde vivían. Estaba apenas a 7 cuadras. Era una zona que en su momento era para gente adinerada. Y de repente llega y hay una casona que ha visto desde hace muchos años, pero es una casona cuya pura presencia se hace sentir como espeluznante. Es como si tuviera una personalidad, como si tuviera vida, y no fuera bueno lo que guarda dentro. Una casa que tiene muros negros, que tiene un tejado que parece que en algún momento fue de algún tipo marrón, pero ahora está totalmente ennegrecido como si se hubiera quemado. Y esa casa tiene esa vibra como si te dijera que si te atreves a entrar por esa puerta, no necesariamente vas a salir otra vez. Dice él que cuando llega y se para enfrente de la casa, le dijo a su hermana, ¿qué estamos haciendo aquí? Dice, es que en esto gastamos el dinero. Le dimos el dinero al maestro para que tuviera un lugar donde los llamara. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Quiénes son ellos? O sea, ¿quiénes dieron el dinero a llamar a quiénes? Y ella le dice, ven para que lo conozcas, vas a entender. Cuando entré en la casa, se me puso la piel chinita. La casa, imagínate un pasillo largo, lleno de cosas que se ven que son caras, cuadros, jarrones, pero cuando te acercas a todo, tiene ahí inscripciones. Son letras, números, códigos, pero al final de todos esos siempre está lo mismo, una cabra y unos cuernos en algo más, unos cuernos en otra cosa,
Y yo empiezo a entender que estas cosas son demoníacas, son de diablos, son de monstruos. Estas cosas no son buenas, los cuernos están en todas partes. Se ve un cuadro de una pareja que en sus manos tienen a un niño y este niño como que lo están mostrando y está envuelto en una manta blanca. No ves el rostro del niño, lo que sí logras ver es que de la manta blanca salen 2 cuernos largos blancos y una y otra cosa que está ahí tiene que tener cuernos. Y entonces yo le digo a mi hermana, ¿qué están haciendo aquí? ¿Y por qué eres parte de esto? Y ella, es que los estamos llamando. Si hay vida después de este mundo, ya he hablado con algunos, tienes que verlo por ti mismo. Me lleva en una habitación. La casa estaba abierta, no tiene seguridad, tiene cosas de ricos adentro, muebles que son muy caros, cosas de gente que tiene mucho dinero, pero todo tiene cuernos, todo tiene pelaje, todo se ve que es de monstruos, de machos cabríos, de demonios. Me hace sentir horrible y ella me está llevando como si el lugar lo conociera perfectamente y me lleva a una habitación dentro de una habitación secreta. Cuando la abre, hay cerca de 10 tipos vestidos en un tipo de túnica gris. Están hincados. Frente a ellos está un sujeto de barbas largas que parece más bien un artista de rock más que un brujo. Tiene una ropa que es de color gris y él solo está diciendo, ya abajo, si lo ven, y no me presta atención en ningún momento. Y yo lo estoy viendo y en ese cuarto se siente como si me hubiera metido en medio de una sala en la que hay motores eléctricos que están jalando electricidad, porque todo mi cabello y todos mis vellos del cuerpo se empiezan a levantar, pero yo soy el único al que le pasa eso. El tipo no le pasa nada de eso. La gente que está en la túnica empieza a hacer algo que me pone mal. Todos mueven la cabeza como si estuvieran sincronizados, arriba abajo diciéndole que sí, y después dice, vean, se acaba de subir. Y al mismo tiempo todos, sin que él les diga dónde ver, voltean hacia arriba y a la izquierda, voltean hacia abajo y a la izquierda, mueven la cabeza hacia la derecha, vuelven a ver hacia el maestro, y todos empiezan a aplaudirle. Maestro, bajaste la luz para nosotros. Yo camino hacia atrás, cierro la puerta y empiezo a dar una marcha forzada hacia la salida. Yo no quiero estar en ese lugar. Esa cosa que dicen que es luz, yo no la estoy viendo, pero ellos sí. Pero se siente horrible, horrible. Ahí trajeron algo y esa cosa no es luz, esa cosa es oscuridad pura. Yo me quiero salir y mi hermana me agarra de la mano y me dice, ven, forma parte de nosotros. Cuando me lo dice, entendía lo que la Biblia decía que era la transfiguración. Era la cara de mi hermana y a la vez era la cara de una calavera con dientes largos y en lugar de ojos tenía unas cuencas vacías. Al mismo tiempo eran los 2 rostros a la vez. Lo que yo vi fue esa calavera abrir y cerrar la boca diciéndome con la voz de mi hermana, ven y forma parte de la familia. Narrador, mi papá dice que le dio un manotazo y se salió de ahí muerto de miedo. Después de eso, su hermana desaparecía por semanas y de repente, pasando los meses, ya era otra persona. Ya no estaba en este mundo. Había como perdido la mente. Si te acercas a ella y la escuchas de cerca todavía el día de hoy, de repente te das cuenta que los diálogos no son contigo, son con el mentado maestro. ¿Qué le pasó al maestro y a esa gente? Mi papá no sabe. Dice que un día simplemente la casa seguía estando ahí, pero esa gente parecía que había desaparecido íntegros, excepto su hermana. Una cosa es no creer en temas de brujería, cuestiones sobrenaturales, espiritualidad, de lo que sea, de cualquier tipo de religión o de creencia personal, pero otra cosa es burlarte de las creencias de los demás e inclusive tomarlas a juego. Yo no te recomiendo que hagas esta segunda parte porque te puedes volver alguien intrépido sin entender los riesgos que estás corriendo. No te lo digo solo por quererte asustar. Te lo digo porque nos mandan cada historia con cada vivencia que hace que te des cuenta que en el tema de lo paranormal y de la brujería y de las invocaciones, nada está escrito sobre piedra y muchas cosas extrañas pasan por ahí. Esa historia que te voy a decir data de allá de 1980 más o menos. Un suscriptor nuestro comenzó a preguntarle a su familia si conocían alguna historia de terror y el papá de él se puso muy mal. Se puso frío
tambaleante, empezó a tartamudear. Nuestro suscriptor, estamos hablando que es un tipo de 20 años, O sea, nuestro suscriptor a sus 20 años nunca jamás había visto a su papá tartamudear. Y resulta que el papá sí es tartamudo, que se trató eso estando de joven y ya para cuando se casó era un problema 100% resuelto. Pero ahora le generó tanto shock el hecho de que se acordó de algo que le regresó la tartamudez y dura. Después de esa situación del tartamudeo, nuestro suscriptor, siendo alguien muy prudente, decidió ya no hablar con su papá, no preguntarle acerca de este tema, darle su espacio. Su papá fue el que se acercó porque necesitaba confesarle algo. Necesitaba contarle algo que lo tiene atorado desde que él tiene cerca de 12 años y sentía que era como cargar ahí un pasado oscuro, un secreto horrible, y por primera vez tenía la necesidad de expresarlo. Era algo que ya no podía contener dentro de sí. Y le contó esto que estoy a punto de decirte, que es un tema muy delicado, muy escabroso y horrible. Resulta que el papá de nuestro suscriptor, vamos a llamarlo Don Manuel. Don Manuel, cuando era niño, tuvo una amiga, Gina. Gina era una chica pelirroja, muy linda, muy traviesa, y que tenía formas de comportarse en las cuales ella, digamos que se entendía mejor con hombres que con mujeres. No era una chica que le gustaran como temas relacionados con belleza, ni temas relacionados con verse de tal o cual manera. Gina no le interesaba, era de juegos rudos. Le gustaba trepar árboles, le gustaba jugar con carritos, le gustaba jugar a los policías y ladrones, y a ella le gustaba a veces ser la ladrona y a veces ser la policía. Gina era toda una tipaza y todos la querían. Y el papá, el señor Manuel, le está contando aquí a nuestro suscriptor que él le tenía un aprecio especial. La veía como si fuera su hermana mayor. Él era el mayor de sus hermanos y a ella la veía como la persona que lo protegía a él. Y tenían una relación como muy bonita. El señor Manuel era un tipo rudo. Entonces, si alguien le intentaba hacer algo a Gina, no, hombre, se acababan de meter con un gángster. Este tipo iba y agarraba un palo, se les aventaba como si fuera un loco, pero al final no dañaba a nadie, sabía asustar gente. Era el protector de Gina y Gina lo protegía a él y tenían una relación muy bonita. Pero de repente Gina empezó a actuar de una manera muy rara. Le comenzó a decir que ella sabía hacer un truco de magia, pero que era un truco bien peligroso, que si lo quería saber, tenían que salirse de su casa los dos una madrugada en sábado y se iban a meter por ahí en un campo que la gente conocía, que la gente le daba miedo, porque decían que ahí moraban brujas. El campo, por cómo lo describe, había una zona que había árboles, pero no era un lugar tupido en árboles, y otra zona que se veía como el suelo medio muerto, porque por más que sembraban cosas, nada crecía ahí. Bueno, Gina le dijo que tenían que ir a esa zona, a la zona del piso muerto, a la zona de los árboles. Él accede después de varias semanas y cuando va para allá ve algo que su cabeza no puede entender. Gina le dice que se escondan detrás de un árbol. Una vez que se esconde le dice, te tienes que quedar detrás del árbol. No importa qué pase, no te puedes mover de ahí. Y él le dice que está bien. El señor Manuel, siendo un pequeñín, le dice que sí a su hermana mayor. Y Gina va caminando al lugar del suelo muerto. Debajo de su blusa saca una bolsa mediana y esa bolsa mediana tiene un polvo blanco. ¿Qué es? El señor Manuel no sabe. Al día de hoy no tiene idea y no quiere saber. Gina comienza a decir algo y él sabe al instante que no es español y lo dice como cantando con un ritmito. Y mientras está diciendo eso, está formando un círculo pero no lo cierra. Cuando está a punto de formar un círculo bastante grande, se va caminando, esparciendo polvo hasta el centro, hace un símbolo en medio que no queda como tan claro qué es, y después regresa y ya cierra el círculo. Ella se va caminando, se para delante del árbol, pone sus brazos como si fuera una cruz abierta, voltea al cielo y sigue hablando en ese idioma extraño, en esa melodía rara. Y el señor Manuel no puede creer lo que está viendo. Ve como arriba de ellos comienzan a andar unas bolas de fuego que de dónde vinieron no se da cuenta, pero empiezan a moverse de un lado para otro, de un lado para otro, de un lado para otro,
y de repente con un grito de una mujer, sale despedida y cae justo en medio del círculo, y estando ahí, esa bola de fuego se empieza a hacer un poco pequeña y empieza como a intentarse salir, pero es como si algo la contuviera adentro y no se puede salir. Y entonces Gina, haciendo como un acto de alarde, baja los brazos, voltea con Manuel y le dice: ¿te gustó el truco? Y Manuel está muerto de miedo y le dice: ¿qué es eso? Una bruja. La atrapé. Yo sé atrapar brujas, me enseñó mi abuela. Y le dice: ¿y ahora qué vas a hacer? Nada, déjala. Ya me vio, pero no puedes hacer nada. Y se acerca y le dice: no puedes hacer nada, te atrapé, brujita. Y se regresa. Y el señor Manuel dice: no sé si tenían una conversación o no, porque ellas dos de repente era como si hablaran de otra manera en la que yo no entendía. No sé si era español o si estaba tan asustado que no lograba entender aunque hablaran en español, pero no entendía, pero era como si de repente se dirigieran la palabra. Entonces Gina se asustó, me dice que nos fuéramos de ahí, nos vamos corriendo, llegamos a la casa y entonces me dice: por favor no le digas a tus papás y no le digas a mi abuela. Y yo nada más le digo: ¿por qué te enseñó eso tu abuela? Y dice: es que no me enseñó, ella tiene un libro y lo leí, pero la bruja se enojó. No les digas, por favor, no les digas nada. Gina se fue a su casa, pero nunca llegó. Y nunca nadie supo nada de ella. Yo sé que la familia sí tiene idea de qué pasó, porque aunque eran años pasados y digamos que no había buenos protocolos de seguridad, nadie buscó a Gina. Nadie la buscó nunca. Y yo sé que tiene que ver porque ella intentó atrapar a una bruja y lo hizo mal. De esas cosas no debes de estar jugando. Todos tenemos secretos y todos tenemos nuestras razones para guardarlos. En el caso de la mamá de Lucía, es la vergüenza y la pena de todo el daño que causó sin haberse dado cuenta. Resulta que Lucía, al día de hoy, es una persona de 40 años. Pero esto que estoy por decirte comenzó a vivirlo cuando ella tenía alrededor de 7. Ella se levanta un día, está dormida en su camita. Ella vive en una región en la que en las noches se siente un frío que te cala hasta los huesos. Entonces es normal que se duerman con un par de frazadas encima. Es tan pesadas las frazadas que las personas allá acostumbran a ni moverse. Así como se acostaron, así se van a levantar. Y ella se levanta en una posición extraña, siente que sus pies están torcidos hacia afuera, que sus manos también están torcidas hacia afuera, y le duelen los hombros, las rodillas, articulaciones, muñecas, dedos. Es extraño, le duele el cuerpo. Cuando se quiere levantar, el cuerpo tarda como en responder, en reaccionar. Y cuando levanta sus cobijitas, se da cuenta que hay toda una capita arriba de ella de ceniza blanca. Ceniza no como de carbón, ceniza más bien como de un puro. Una ceniza gruesecita, pero está arribita como si la hubieran esparcido de una manera súper meticulosa. Toda la sábana, toda esa colchita de arriba está cubierta de esa capa de ceniza. Y se da cuenta porque una vez que la levanta cae un montón de polvo blanco al piso y se queda viendo esto de que pasó, voltea al techo para ver si se le había venido algo encima, pero no, es un montón de polvo blanco. Se asusta, va con su mamá: mamá, hay algo ahí en el cuarto. Cuando la mamá llega y ve, se acerca al polvo, lo toca con los dedos, lo acerca y lo huele y nada más le dice: ay, mijita, perdón, como si hubiera hecho algo. Pero estaba tan pequeña Lucía que no le preguntó a su mamá, ni cruzó nada en su cabeza y nada más le dijo: ay, mamá, no te preocupes, ahorita limpiamos y ya está. Pero la mamá se veía extraña, se veía llena de culpa, se veía donde estaba como masticando ideas porque se veía que estaba hablando en voz muy bajita para sí misma. Y entonces le decía: mamá, ¿estás bien? Sí, Lucía, vamos a limpiar. Pero al día siguiente que se levantó Lucía, otra vez la cama estaba toda llena de ceniza. De repente en las paredes de esa casa, de la nada, comenzaba a aparecer esta capa de ceniza. En la zona del baño, si te metías a bañar despuesito de las 7 de la tarde, toda tu ropa donde la hayas dejado, te la ibas a encontrar llena de ceniza. Y empezaba a aparecer ceniza por todas partes. El problema no era que ensuciara las cosas, es que después de la ceniza comenzaron a ocurrir más cosas en esa casa.
Después la ceniza parecía como si tuviera campo libre dentro de la casa, porque la veías ir y venir, porque había ráfagas de aire. Lucía es muy pequeña y no entiende cómo funcionan las cosas. Pero la mamá tiene miedo. Tiene miedo porque ella es adulta y sabe que si las puertas y las ventanas están cerradas y si afuera no hay viento, no tiene por qué haber ráfagas de aire dentro de tu casa. Y las ráfagas de aire parece que van directamente a donde se acumula la ceniza porque la levanta y hacen que la ceniza de repente vaya de un lado a otro, casi formando la silueta de una persona. De las ráfagas de viento viene el clima frío. No en todos lados, no todo el tiempo. De repente la sensación de que una mano se posa sobre tu hombro y todo el lugar, empezando desde tus huesos hacia afuera, se empieza a tornar helado, pero helado al punto como si te hubieran dejado toda la noche dentro de un congelador. Tu cuerpo tiembla, no puedes dejar de castañar con los dientes y ya las ideas que tienes en tu mente se borran porque el cuerpo te duele de lo frío que está. Pero cuando caminas unos pasos, todo empieza a regresar a la normalidad, de fuera hacia adentro. Parece que el hielo viene desde los huesos. ¿Qué lo trae? ¿Quién sabe? Del frío vino la otra mamá. La otra mamá es una figura que Lucía ya le ha dado miedo en varias ocasiones. En la primera es cuando vio a su mamá. Está segura que es su mamá, pero está vestida diferente. Trae un tipo de manta blanca arriba de la cabeza, una manta que nunca le había visto a su mamá, una manta larga que llega hasta el piso, y cuando voltea a verla, sabe que es su mamá, porque es la única mujer de la casa, aunque se ve un poquito más alta esta mujer, pero trae una máscara blanca, una máscara que deja el rostro como si no tuviera expresiones faciales, blanca completamente, y cuando la voltea a ver, sabe que esos ojos no se parecen tanto a los de mamá. ¿Qué se hizo? Pero es mamá, es la única mujer que está aquí. Y cuando le dice, mamá, ¿por qué traes una máscara? La mamá corre, pero desde otra habitación, sale al encuentro de Lucía, la agarra, la abraza y la mete corriendo a la habitación y cierra la puerta y le dice, ponte a pedirle a Dios que se vaya. Y ella no entiende. Lucía es muy pequeña y la mamá no le da explicaciones. La mamá, cuando Lucía le dice, mamá, ¿eras tú con la máscara? ¿Qué es esa máscara? Le mete un bofetadón y le dice, ya no estés preguntando, nada más ponte a pedir que se vaya. Y pobre Lucía, a partir de ahí los siguientes meses, su vida es un infierno. Si no es la ceniza, son las ráfagas. Cuando está ella ahí viendo la televisión o estudiando y de repente se le mete la ceniza en los ojos, es una sensación horrible, quema. Y cuando va y le dice a su mamá le dice, ya, límpiate la cara, nada más dile que se vaya, no le hagas caso. Pero cuando ve a su mamá vestida de formas extrañas, con esas máscaras a veces rojas, con esos velos largos que llegan hasta el piso, y cuando le pregunta, la mamá se pone tan mal que esa primera bofetada no fue la única. Un infierno horrible. Lo peor no son esos. Esas cosas son espantosas. Pero Lucía al final cree que es el aire que se mete en la casa, la falta de limpieza, hay que hacer algo con tanto polvo blanco. Y definitivamente, su mamá está actuando muy extraña al ponerse esas máscaras. ¿Y estará usando tacones o por qué es tan alta cuando está vestida así? Lo temible son los sueños. Cuando ve a su mamá 2 torturando a la mamá 1, cuando ve a la mamá 2 salir desde las paredes todas cubiertas de ceniza, cuando ve que la mamá se quita esa máscara y tiene todo el rostro quemado. Esas son las cosas que sí le dan miedo, porque duran mucho. Ella siente que duran más que toda la noche, que a veces duran más que todo el día, a veces que duran más que toda la semana. Y llega un momento de estar tan mal, Lucía, que le dice a su mamá, mamá, siento que me están haciendo algo. Y su mamá, sin decirle nada, trae una amiga a la casa. La amiga le dice que tiene que andar por ahí sola y solo le dice algo. Ay, tú sabes que hiciste, para qué te haces tonta ni para qué me trajiste. No tienes de otra, o se van o ella se las lleva. Lucía se acuerda de eso porque parecía una canción y se le quedaron grabadas las palabras en la cabeza, pero no entendía qué significaban. Pero a partir de ahí comienza el éxodo de la familia. Ella y su mamá, porque nada más viven juntas, van de un lado a otro, se cambian de una casa a otra casa.
Y esta maldita ciudad, y ahora de adulto lo tiene claro, esta maldita ciudad, cuánta ceniza tenía. Pero ya de adulto también lo tiene más claro. No era la ciudad, era que a los lugares a los que iban, la ceniza los seguía. La ceniza los buscaba. La otra mamá estaba atenta y al poco tiempo reaparecía. Y cuando reaparecía la otra mamá, era cuando mamá uno, la mamá real, tenía que mudarse una y otra vez. Se tuvieron que cambiar de 3 ciudades y en la última ciudad es cuando más lento empezaron las cosas y después de un par de años, ya, su vida regresó a la normalidad. Su relación no. Lucía no tenía buena relación con su mamá. Conforme fue creciendo no soportaba ya las bofetadas, ese tipo de tratos y que la mamá nada más diera indicaciones. Cuando tuvo edad, cerca de 18 años, se fue de la casa y empezó a hacer su vida, punto, y se acabó. No quería saber nada de su mamá. Se veían a veces, pero ya no le soportaba que estuviera mangoneándola. Pero ahora, cuando Lucía tiene 40 años, ya fue con su mamá, una persona ya mayor, una persona muy distinta a quien era antes, y le dijo: mamá, ¿qué estaba pasando? Y ahí es donde le reveló esto. Hija, tal vez tú no sabías, pero no sabes cómo me ganaba la vida, ¿verdad? Y ella le decía: pues no, mamá, no, nunca me había puesto a pensar en eso, nunca te ibas de casa. Hija, yo hacía trabajos y tenía una maestra. Pero un día, pues la agandallé un trabajo y ella se enemistó conmigo. Y me dijo: hasta que tú y tu hija sean cenizas las voy a dejar. Y es cuando al día siguiente en tu cama apareció ese manto de cenizas. Te embrujaron, hija, se fueron contra ti. Y pues yo no quería decirte nada porque me sentía culpable. Y no sabía qué hacer. Tú no te diste cuenta, pero no eran amigos. Yo estaba llevando brujos para que intentaran limpiar la casa. Pero nada más llegaban y veían quién fue la que hacía estas cosas y me decían: no te hagas tonta. Te peleaste con la maestra. O te arreglas o no hay nada que hacer aquí. Pero yo era muy orgullosa, hija, y no sabía pedir perdón. Y por eso preferí que nos fuéramos mudando de casa en casa. Pero bueno, te pido perdón porque creo que yo hice esto y te arruiné muchos años de tu vida. Dice el narrador: me enojé tanto que mamá, pudiendo pedir perdón, arreglara las cosas y no lo hiciera por orgullosa, que esto pasó hace más de 2 meses y no he vuelto a hablar con ella. La quiero perdonar, pero le tengo tanto coraje. Me arruinó la infancia y la adolescencia por andar jugando a la bruja y por andarse peleando con quien no debía. Ya estamos cerca del final de este episodio y te quiero contar la historia de la bruja más malvada de la que me han hablado aquí. No es una bruja de cuento de hadas, parece que es una persona que realmente el corazón lo tiene podrido y lo que sigue. Y esto no es por juzgar. Escucha estas atrocidades y juzga por ti mismo. Hay una suscriptora que las vivencias que ella tuvo desde que era pequeña no son cualquier cosa. El tema de la brujería para ella es un tema el cual ella busca evitarlo, evadirlo por completo. Si alguien en sus entornos cercanos dice que practica o que cree en la brujería, esta suscriptora, no en un mal plan, no de una forma violenta, pero rompe el lazo. Deja que la persona siga su camino, pero no quiere tener nada que ver con nadie que esté metido en ese mundo, con nadie que esté metido en ese tipo de prácticas o conocimiento a raíz de lo que le pasó a su familia hace mucho, mucho tiempo. Esta suscriptora en ese tiempo era una niña, menos de 10 años, pero lo que le sucedió no le ocurrió a ella, le ocurrió a su mamá. De un día para otro, su mamá se levanta de la cama y comienza a decir que sus manos se sienten extrañas, que se sienten como si estuvieran adormiladas. El papá está muy preocupado. Puede ser una cuestión como de los nervios, una parte neural del cuerpo, algo que sea muy, muy delicado. Va directo al hospital, le hacen una revisión. Pues no, el sistema nervioso está perfectamente bien. Le hacen un montón de revisiones, la señora está bien. Y le dicen que sí puede ser una cuestión de nervios, pero como de nerviosismo, de mal manejo del estrés, de algo más bien referente como a la cuestión psíquica, más que al cuerpo, más que al soma. Entonces, en esta parte psicológica, te hacen recomendaciones que vaya a ver un psicólogo o a una psiquiatra. Van avanzando los días
Y la señora empieza a perder movilidad, ya de repente no puede mover la mano izquierda, no puede mover el brazo izquierdo, y está llevando estas consultas con psicólogo, con psiquiatra. El señor no puede creer esto, dice, le están haciendo un diagnóstico errado, porque aunque ya le dieron pastillas, aunque ya hablaron con ella, mi esposa está tranquila, pero cada vez está peor. Y dicen que al parecer todo está bien. ¿Cómo no le están viendo que no mueve ya el brazo izquierdo? Y entonces el psicólogo fue e intervino y le dice, mira, en algunas ocasiones las personas tienen guardadas en su interior cosas que... Dice, sí, está muy bien, está perfecto, pero ella actúa de manera muy normal, su comportamiento es totalmente normal, nada más tiene miedo porque le está pasando en el cuerpo. ¿Ya alguna vez usted me asegura que ha visto algo como lo que le está pasando a mi esposa? Y el psicólogo se queda pensando y dice, no, pero he escuchado de ese problema, pero usted nunca lo había visto antes porque para mí esto está extraño, señor. Pues no lo había visto con mis ojos. Dice, pero eso no descarta que este problema sea lo que yo le esté diciendo. Bueno, va con el psiquiatra, misma pregunta. Muy bien todas sus explicaciones, pastillas y todo, pero ¿usted ya había visto alguna persona que le esté pasando algo como lo de mi esposa? No con mis ojos. ¿Pero cuántos años tiene de práctica? Más de 30. Entonces, ¿por qué no me dice que esto simplemente es anormal? Señor, porque hay muchos tipos de problemas y le dice, mira, puro bla, bla, bla y mi esposa no le están ayudando. Va con el doctor y lo mismo los confronta. Para este punto, esas confrontaciones, estoy hablando que ya llevan semanas de tratamiento. La señora ya no es nada más el brazo izquierdo. El brazo derecho tampoco lo mueve. Casi no se pone de pie. Cuando se pone de pie le resulta difícil caminar. La mayor parte del tiempo está postrada y casi no habla. Intenta expresarse ella con mucha frustración, pero la lengua ya no se le mueve tan fácil. Entonces habla a veces medio pastoso, a veces no se le entienden las palabras. Ya inclusive a veces ella ya no hace el esfuerzo. Y solo con los ojos, con la mirada se ve donde ella está sufriendo, pero no puede transmitir con palabras lo que vive. De eso sigue el letargo. Cuando le hablan, no reacciona. Sus ojos perdieron ese brillo. Es como si ya no estuviera ahí. Es como si fuera un cascarón. El neurólogo, el psicólogo, el psiquiatra, el médico general y los otros 7 especialistas que fueron a ver, señor, todos los parámetros que nos está dando, ella físicamente está bien, es algo psicológico. Psicólogo y psiquiatra, que ya es el tercero o cuarto con el que van, señor, le vamos a pedir paciencia, es un tratamiento de 1 año, esto se llama de tal forma y se llama de tal cosa. Sí, está perfecto que se llame así. ¿Alguna vez ha visto personas con ese problema? Sí. ¿Cuántas? Cientos. Perfecto. ¿Alguna vez ha visto una persona con el problema de mi esposa? No. Listo, es todo lo que quería saber. Para el 4º y 5º psiquiatra, él sabe que lo que está pasando ahí no es de este mundo. No tiene que ver con las cosas de la medicina. Y si se espera más tiempo, tal vez ya no va a poder hacer nada. ¿Por qué sabe esto el señor? No tiene idea. Es una intuición. Es algo que le nace del corazón. No detiene los tratamientos. Los tratamientos van a seguir, pero él va a buscar otra opción. Y un día, hablando con un amigo desesperado, por primera vez este tipo, el papá de nuestra seguidora, se rompe en llanto y le dice, estoy desesperado, no sé qué hacer, voy a perder a mi esposa. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Dice, no entiende lo frustrante que es, nadie le está ayudando. Y la bola de idiotas lo único que me dicen es que está bien. ¿Cómo va a estar bien si ya no habla y si ya no se mueve? Dice, es como si me estuvieran hablando y no vieran las cosas, no entiendo qué pasa. Y el amigo lo ve tan desesperado que le dice, ¿quieres que recurramos con una amiga? ¿A qué te refieres? Tengo una amiga que tiene sus artes, es bruja. ¿Quieres que le eche un ojo a tu mujer? Es buena, es buena la condenada. Dice, pero... Dice que me va a querer sacar un ojo de la cara, va a querer que haga un sacrificio humano. No, es cara. Te va a cobrar caro, pero va a sacar a tu esposa. Le doy la casa, le doy el carro, le doy todo. Que me rescate a mi mujer. Te voy a llevar con ella. Van con esta mujer. Cuando llegan, ve al señor tan preocupado que se toca el corazón y le dice, hasta que tu esposa esté bien me vas a pagar. Te va a costar tanto, una cantidad muy fuerte de dinero. Implicaba directamente vender el carro. Y este hombre no chistea, no lo piensa 2 veces. Dice, te voy a pagar lo que me estás pidiendo y hasta el doble, pero cuando mi esposa esté bien, no antes. Sí, no te preocupes. Tráela aquí. La lleva.
la comienza a ver. Brujería definitivamente. Dice, pero es una brujería que le están haciendo con mucho odio. ¿Con quién te enemistaste? Nadie. Yo no me he enemistado con nadie. ¿Estás seguro? ¿No me estás hablando con mentiras? No. ¿Estás segura que es brujería? ¿No te lo estás inventando? Pues espérate. Va y trae un vaso con agua, le echa unos tipos de hierbas al agua. Tómatelo. ¿Pero qué es eso? Tú tómatelo. Lo que queda al final del vaso la mujer se lo toma y escupe sobre la mesa. Y lo que queda sobre la mesa, que es una combinación entre flema, hierbas y hojas, se forma un rostro y esta mujer nada más dice el nombre Nancy. Nancy. Cerca de tu casa hay una Nancy y es una Nancy que te busca mucho y te busca mucho desde que tu esposa está mal. Y el señor se queda pensando, no hay ninguna Nancy. Pues Nancy nada más está mi vecina. Sí, es tu vecina. Es tu vecina al lado de tu casa. Sí, es ella. Dice, le gusta mucho el color amarillo. Utiliza mucho las blusas amarillas. Y tiene una risa muy peculiar. Y este señor se sorprende porque sí, esos dos datos son correctos. Nancy, la vecina, que desde que su esposa está mal prácticamente está de enfermera. Y de hecho en algunas ocasiones él ha tenido que reprimir esos sentimientos porque en ocasiones ya le ha resultado atractiva a Nancy. Ya le ha resultado una persona llamativa y ya ha sentido en ocasiones ganas de abrazarla y no solo por agradecimiento, creo que me puedes entender. Y entonces es donde él se ha tenido que frenar. ¿Qué clase de traidor es este? Él no puede dejar a su esposa y menos en este momento. No tiene cabeza para estar pensando en eso y manda los pensamientos para otro lado. Pero esa Nancy se viste de amarillo y esa Nancy vive al lado de la casa. Y esa Nancy, desde que la esposa está mal, se ha acercado antes, ni siquiera existían el uno para el otro. ¿Qué está pasando? ¿Cómo esta mujer sabe de ella? Y le dice, ¿quién te dijo? No me dijo nadie. Ella es la que les está haciendo brujería. No te preocupes. Te voy a advertir algo y tienes que entender esto. Tú, tus hijos y tu esposa corren peligro. Lo que hizo Nancy es muy fuerte. Y si lo logro romper, porque esto es fuerte, Nancy se va a vengar. Y se va a vengar de ti, de tu esposa y de tus hijos. Y quiero que sepas que yo te voy a seguir ayudando porque este tipo de trabajos a mí no me gustan y esa Nancy no me cae bien. Te voy a ayudar, pero vienen cosas más fuertes que las que has vivido. Y no se te ocurra comer nada de lo que te dé, beber nada de lo que te dé, ni tenerla cerca de tu casa de aquí en adelante. Si le abres las puertas, yo no voy a poder hacer ya nada. ¿Entendiste? Entendí. ¿Lo vas a hacer? Lo voy a hacer. ¿Dónde está ahorita Nancy? En la casa cuidando a mis niños. Entonces no vamos a hacer nada. Ve y corre a la maldita bruja. Tráete a tus hijos para acá, que vamos a empezar esto porque esto es una guerra. Este hombre no lo piensa dos veces. Siente mucha vergüenza porque cuando ve a Nancy, ahora que la ve, no solo tiene esos pensamientos, tiene deseo. Y eso es algo que a él le dispara alarmas. Venía tan asustado todo el camino y con tanta vergüenza que no tiene sentido ahora verla y sentirse tan excitado. Así es que sabe que ahí está pasando algo muy extraño. Toma a sus niños, le da las gracias a Nancy, le dice que va a ir a dar una vuelta, que tuvo que dejar a su esposa en un hospital. Nancy notó que miente, porque se lo dijo directamente. ¿Por qué me estás mintiendo? Fuiste a verla a ella, trae su aroma, no te acerques con ella y lo que te está diciendo son mentiras. Yo no soy una bruja. Y este hombre al instante entiende que sí, que Nancy parece que sí es una bruja, porque parece como si le estuviera leyendo la mente, como si pudiera ver lo que él vio durante la mañana, como si pudiera saber las conversaciones que tuvo acerca de ella. Así es que con mucho miedo regresa donde está esta bruja amiga de su amigo. Llega ahí y la bruja le dice, ya no te voy a cobrar nada, esto es personal, ya me atacó. No sabe con quién se metió esa vieja. Los hace tener como una limpia con cierto zumo, beber ciertas cosas, quedarse en la casa de la bruja durante 3 días. Y entonces, a la mañana del tercer día, les entrega 2 pencas. Un nopal cortado en trozos, se los da y les dice, amárralo con un alambre y ponlo justo afuera de la entrada de tu casa. Si en 3 días esa cosa empieza a florecer, pobrecita de Nancy. Si en 3 días esa cosa no florece,
Desde ahorita te lo digo, vete despidiendo de tu esposa porque no pude hacer nada y nadie la va a poder ayudar. Pues mi papá se regresó, narrador, y se fue para la casa con nosotros. Yo esas cosas las tengo bien borradas porque era muy pequeñita en ese entonces y realmente en esos tiempos se vivían cosas raras en la casa. Llega mi papá está todo alterado, pone las pencas en la entrada, las ventanas las bloquea, pone hojas de libretas, hojas de periódico, bolsas de basura, no quiere que nadie vea para dentro de la casa. Y está Nancy muy insistente llamando a la casa, tocando la puerta, tocando el timbre, y mi papá hace como si no hubiera nadie. El segundo día en la mañana las pencas están secas, secas. El día anterior estaban verdes, ahora estaban secas, casi petrificadas esas cosas. Y mi papá toda la noche está diciendo, por favor Diosito, ayúdanos, por favor Diosito, ayúdanos. No le voy a volver a dar lugar a esta mujer, ni en mi corazón, ni en mi cabeza, ni en este lugar. No le vamos a abrir las puertas. Aquí nada más va a haber espacio para mi esposa. Aquí nada más hay espacio para Dios. Por favor, ayúdanos, por favor. Y no paraba de hablar así. Y el tercer día, las pencas estaban verdes y había una flor. Mi mamá ese día se empezó a mover y en menos de un mes estaba recuperada. Los médicos nunca entendieron qué fue, solo decían, le dijimos que era una cuestión psicológica. Ya está mejor, pero tiene que llevar tratamiento. Mi papá se le quería ir directo los trancazos al doctor cuando le dijo eso. Y después de eso, Nancy empezó a ir a la casa solo cuando no estaban papá y mamá. Durante 2 años, Nancy estuvo yendo una y otra vez que estábamos yo y mi hermano solo, y nos ofrecía de comer. Y solo en una ocasión me agarró desprevenida porque estaba jugando justo en el porche de la casa. Y cuando estaba ahí, me dio un platón con verdura y me dijo, cómetelo hija, te hice esa ensalada, la acabo de hacer, está bien rica. Y yo traía mucha hambre y estuve a punto de comer cuando algo dentro de mí me detuvo. Yo creo que son los ángeles que cuidan a mamá y a mi papá, porque le dije muchas gracias. Me metí corriendo a la casa, le puse una tapa a esa cosa, la metí en el refrigerador y esa misma tarde la casa olía podrido. Cuando mi papá abrió la tapa de la ensalada, estaba toda llena de gusanos y me dijo, ¿qué es eso? Le dije, es que me lo trajo la señora. Él le habló a la bruja le dio instrucciones, lo metió todo en un cuenco, le echó vinagre junto con otras cosas, lo aventó fuera de la casa y esa misma noche empezamos a escuchar como Nancy estaba gritando maldiciones y diciendo que esa se la iban a pagar, que esta sí venía con todo, que no se le iban a volver a hacer, que ella era una bruja y que no sabían con qué nos habíamos metido. Y sabíamos que era para nosotros, porque su voz sonaba dentro de la casa, narrador, sonaba dentro de mi habitación. Era como si ella estuviera ahí hablándonos a nosotros y esa mujer no estaba ahí. Sus gritos sonaban afuera, pero su voz sonaba dentro. Fue horrible, sumamente espantoso. Lo que te quiero decir es que los siguientes años todo fue protegernos de esa mujer, alejarnos de ella, no dirigirle la palabra. Pero ahora que soy adulta, que esa historia ya estaba perdida, me acerqué con mi hermano y le dije cuál era su versión. Y me dijo que si yo no sabía qué fue lo que le pasó a los hijos de Nancy. Y yo nunca me había enterado porque yo era un tema que, como quería no saber nada de ella, no me enteré de nada. Resulta que su hijo un día se volvió loco y mató a unos amigos en una reunión. Y él decía, se me metió el diablo, se me metió el diablo. Fue el día después de que tiramos la ensalada. Y la hija, con los años, empezó a perder la movilidad del cuerpo. Dice mi hermano que ella cuando la vio, primero la vio que tenía como un brazo tullido. Y ella era una chica normal, muy bonita, pero que el brazo lo traía como colgando, como de un arnés, como si se lo hubiera lastimado. Y con el tiempo no. El brazo simplemente lo traía colgando y no lo podía mover. Después dijo que la cara se le empezó a poner como deforme, como rara. Y finalmente la chica perdió toda la movilidad del cuerpo y una mano. Se quedó tuerta porque un ojo lo tenía todo blanco y de una parte de la cabeza la tenía lleno de sarpullido y había perdido el pelo. Dice mi hermano que él investigó y estaba segura que lo que hacía Nancy era como vincular sus embrujos a sus hijos y que cada cosa que se le regresaba a ella no le pasaba nada. Lo que le pasaba iba directo a sus hijos 2 o 3 veces y que ni eso la paró porque siguió haciendo cosas con el paso de los años
hasta que los 2 hijos los perdió. ¿Y tú, conoces alguna bruja malvada? Y con esta historia, querida familia nocturna, hemos llegado al final de esta oscura fogata de historias. Si llegaste hasta aquí, fácilmente te gustó una historia. Así es que revisa el botón de suscripción. Recuerda, la suscripción es gratuita. Y dice ahí, suscríbete. También, si nos estás escuchando desde las plataformas como Apple Podcast, Amazon Music o Spotify, síguenos y danos las 5 estrellas para que cada vez seamos más. Y sí, yo sé que te debo las pláticas secretas en Spotify. Y esta semana se sube una. Una vez dicho esto, nos vemos el próximo sábado de sombras, que ahora sí lo vamos a tener con el doble de historias. Pero de aquí al sábado, te deseo que tengas dulces pesadillas. Bye bye. Por cierto, si te gustaron 3 o más, comparte. Bye bye.